La dejé puesta, oculta bajo la manga de la chaqueta, como un secreto que solo yo conocía. El trayecto en metro fue borroso. Recordaba haber impreso la versión final del informe la noche anterior, antes de ir al hospital. Había dejado una nota técnica crucial en la página 73, un ajuste metodológico que señalaba que el riesgo real del proyecto era de 22%, no el 12% que Germán insistía en presentar para no alarmar al cliente. Lo escribí en tinta azul, con un pequeño triángulo en el margen para llamar la atención. Era mi forma de dejar constancia, de proteger la integridad del análisis, aunque Germán intentara suavizarlo. Esa nota era mi respaldo, mi voz en el documento cuando mi voz real fuera ignorada en la sala. Llegué al edificio con la cabeza gacha, sintiendo el peso del café tibio en mis manos y el de la decisión que acababa de tomar. El guardia de seguridad me miró con extrañeza, como si notara que algo no estaba bien, pero no dijo nada. En el ascensor, frente al espejo empañado, intenté enderezar mi postura. La manga de la chaqueta se subió un poco, y ahí estaba, la pulsera blanca del hospital, visible, incriminatoria. La ajusté rápido, escondiéndola de nuevo, pero el gesto me hizo sentir exactamente lo que era. Alguien que estaba ocultando su vulnerabilidad para poder funcionar en un sistema que no toleraba la debilidad humana. La sala de juntas ya estaba preparada cuando llegué. Mesa larga de madera oscura, sillas ergonómicas dispuestas con precisión militar, una pantalla apagada esperando su momento. Germán estaba de pie junto a la cabecera, con su chaqueta sin abotonar y esa sonrisa pequeña que él llamaba profesional, pero que yo reconocía como calculadora. Adrián Castañeda, el inversionista principal del proyecto, ya había llegado. Puntual como siempre, con su maletín de cuero y una mirada que en los últimos meses había aprendido a leer, atenta, analítica, difícil de engañar. Él no era solo un cliente más, era alguien que revisaba cada número, cada proyección, cada palabra de nuestros informes con el rigor de quien arriesga millones. Cuando me senté, la pulsera raspó contra la mesa de madera. Fue un sonido mínimo, pero en el silencio tenso de la sala sonó como una confesión. Adrián levantó la vista del documento que estaba revisando y me miró directamente a la muñeca. Sus ojos se detuvieron ahí solo un segundo, pero fue suficiente para que yo supiera que había visto. Vi cómo frunció ligeramente el ceño, no con molestia, sino con preocupación, y luego desvió la mirada hacia Germán como si estuviera conectando piezas de un rompecabezas que aún no terminaba de armar. Germán también lo notó. Me lanzó una mirada rápida, entre sorprendida y calculadora, y preguntó con ese tono que pretendía ser preocupación: «¿Estás bien, Valeria?». Respondí que sí, que había sido una noche larga, y dejé la frase suspendida en el aire. Nadie preguntó más. Era más cómodo asumir que estaba ahí por decisión propia. La presentación comenzó con la eficiencia mecánica de siempre. Proyector encendido, slides con gráficas que subían y bajaban con precisión de metrónomo, Germán guiando la narrativa con esa confianza que solo tienen quienes saben ocultar sus manipulaciones detrás de jerga técnica. Llegamos a la parte medular, la proyección de riesgo financiero. Yo sabía lo que vendría porque había dejado mi análisis en la página 73, con la nota manuscrita que señalaba el 22%. Pero cuando Germán proyectó la tabla en la pantalla, el número que apareció fue otro, 12% de riesgo. Mi versión, la que yo había impreso la noche anterior antes de ir al hospital, no estaba ahí. Alguien había cambiado el documento. Adrián frunció el ceño. No fue un gesto teatral, fue el gesto de alguien que ha leído cientos de informes financieros y reconoce una discrepancia no solo por el número, sino por la coherencia que no cuadra con el resto del análisis. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa, y habló con esa calma profesional que precedía las preguntas difíciles. «Disculpen la interrupción», dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. En el borrador que revisamos la semana pasada, este porcentaje era significativamente más alto. ¿Alguien puede explicar por qué cambió la metodología? La sala buscó respuestas con la mirada, pero nadie habló.
Fue entonces cuando Adrián giró hacia mí, lentamente, y su mirada volvió a detenerse en mi muñeca, donde la manga se había corrido de nuevo dejando ver la pulsera del hospital. Y entonces hizo la pregunta que lo cambió todo. Su voz fue clara, medida, pero imposible de ignorar. Valeria, ¿tú estuviste de acuerdo con este ajuste en la proyección de riesgo? Porque tengo entendido que tú fuiste quien desarrolló el modelo original. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Todos los ojos en la sala se clavaron en mí, esperando, juzgando, midiendo cada palabra que pudiera salir de mi boca. Germán se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa profesional, esa máscara que había perfeccionado en años de trepar posiciones. Antes de que yo pudiera responder, él intervino con voz firme. Hubo un ajuste final en la metodología para evitar alarmas innecesarias con el directorio. Valeria había propuesto un enfoque más conservador, pero decidimos en equipo que era excesivo dadas las condiciones actuales del mercado. Pero Adrián no apartó los ojos de mí. Había algo en su mirada que me decía que él sabía que algo no encajaba, que la historia que Germán estaba contando no era completa. Y entonces, con una precisión que solo alguien con su experiencia podía tener, añadió: ¿Y tú estás de acuerdo con esa decisión, Valeria? Porque francamente, revisando los números base, el 22% me parece más realista que el 12%. Fue en ese momento que el tiempo se detuvo. Adrián acababa de mencionar el número exacto que yo había escrito en mi nota, el número que supuestamente ya no existía en ningún documento oficial. La sala quedó en silencio. Nadie se movió, nadie respiró. El único sonido era el zumbido casi imperceptible del proyector y el latido acelerado de mi propio corazón. Sentí todos los ojos sobre mí, pero también sentí algo más, la certeza de que este era el momento en el que todo se definiría. Podía quedarme callada, aceptar la versión de Germán y dejar que mi trabajo fuera enterrado bajo su narrativa conveniente. O podía hablar, defender mi análisis y enfrentar las consecuencias de contradecir públicamente a mi jefe delante del inversionista principal del proyecto. La pulsera del hospital apretó mi muñeca, recordándome el costo físico que ya había pagado por estar en esa sala. Miré a Germán directamente a los ojos y dije, con voz más firme de lo que me sentía por dentro: No, no estoy de acuerdo. Mi análisis original indicaba un riesgo del 22% y dejé una nota técnica explicando por qué en la página 73 del informe. Esa proyección se basaba en variables que no podemos ignorar sin comprometer la exactitud del modelo. Germán palideció por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. Tomó la carpeta que estaba en el centro de la mesa, la que supuestamente contenía la versión final del informe, y la hojeó con un gesto que pretendía ser tranquilo. Cuando llegó a la página 73, sus dedos se detuvieron. No había nota manuscrita. En su lugar había una corrección mecanografiada, limpia, profesional, que reducía el riesgo al 12%. Adrián extendió la mano. ¿Puedo ver esa página? Su tono no era de solicitud, era de exigencia cortés. Germán le pasó la carpeta y el inversionista examinó la página con atención meticulosa. Luego levantó la vista y me miró de nuevo, esta vez con una expresión que mezclaba preocupación y algo que parecía reconocimiento. Valeria, ¿tú tienes tu copia del informe? La pregunta flotó en el aire como una oportunidad. Saqué mi carpeta del portafolio con manos que temblaban ligeramente. La abrí en la página 73 y ahí estaba, mi letra en tinta azul, el triángulo en el margen, la nota técnica que explicaba por qué el riesgo real era del 22%. La coloqué sobre la mesa junto a la versión oficial de Germán. Las diferencias eran imposibles de ignorar. Adrián las observó lado a lado, en silencio, y luego habló con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión que llenaba la sala. Esto es más que una diferencia de criterio. Estamos viendo dos versiones completamente distintas del mismo documento. ¿Alguien puede explicarme cómo es posible que la versión final difiera tan radicalmente de la versión que la analista principal preparó? Germán intentó recuperar el control. Habló con esa voz que había perfeccionado para sonar razonable y conciliadora.
Adrián, entiendo tu preocupación. Lo que pasó es que Valeria no estuvo presente en la reunión final de revisión anoche porque tuvo un inconveniente personal. El equipo decidió hacer ajustes de último minuto para alinear mejor con las expectativas del directorio. Es un malentendido procedural, nada más. Hizo una pausa calculada y luego añadió, mirándome con una mezcla de paternalismo y advertencia. Valeria ha estado bajo mucha presión últimamente. Quizá necesita tomarse unos días para recuperarse. Pero Adrián no estaba dispuesto a aceptar explicaciones vagas. Se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados sobre la mesa, y su mirada se endureció de una forma que yo nunca había visto antes. Germán, con todo respeto, lo que estás describiendo no es un malentendido procedural. Es una modificación unilateral de un análisis técnico sin el consentimiento de quien lo desarrolló. Y francamente, me preocupa que justo la persona que hizo el trabajo original esté siendo excluida de la decisión final. Hizo una pausa, dejó que sus palabras pesaran y luego añadió algo que me dejó sin aliento. Además, no puedo evitar notar que Valeria vino a esta reunión directamente desde el hospital. ¿Eso también fue decisión del equipo? La sala quedó en silencio otra vez, pero esta vez el silencio tenía un peso diferente. Era el silencio de la exposición, de las verdades incómodas que finalmente salen a la luz. Vi cómo algunos de mis compañeros desviaban la mirada, incómodos, conscientes de que la dinámica de poder que todos habíamos aceptado tácitamente estaba siendo cuestionada públicamente por alguien con suficiente autoridad para hacerlo. Germán intentó hablar, pero Adrián levantó una mano para detenerlo. Antes de que sigas, necesito entender algo. Valeria, ¿tú querías estar aquí hoy? La pregunta era simple, pero la respuesta lo cambiaba todo. Podía mentir, proteger a Germán, mantener la ficción de que esto era solo un malentendido profesional. O podía decir la verdad, aunque esa verdad pusiera en evidencia todo el sistema tóxico que nos había traído a este punto. Miré la pulsera en mi muñeca, ese pequeño pedazo de plástico que ahora parecía un símbolo de todo lo que estaba mal en esta situación, y respondí con una honestidad que me sorprendió a mí misma. No, salí del hospital hace 4 horas con una orden médica de reposo absoluto. Vine porque me dijeron que si no lo hacía, podía perder mi puesto en el proyecto. Me dijeron que el inversionista principal pedía que yo estuviera presente, que sin mí la reunión no podía seguir adelante. Así que vine, aunque cada paso me costara, porque creí que no tenía opción. Adrián cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando información que confirmaba sospechas que ya tenía. Cuando los abrió, su expresión había cambiado completamente. Ya no era el inversionista educado haciendo preguntas técnicas, era alguien que acababa de ver algo fundamentalmente incorrecto y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Germán intentó hablar, pero Adrián levantó una mano para detenerlo. Antes de que sigas, necesito entender algo. Valeria, ¿tú querías estar aquí hoy? La pregunta era simple, pero la respuesta lo cambiaba todo. Podía mentir, proteger a Germán, mantener la ficción de que esto era solo un malentendido profesional. O podía decir la verdad, aunque esa verdad pusiera en evidencia todo el sistema tóxico que nos había traído a este punto. Miré la pulsera en mi muñeca, ese pequeño pedazo de plástico que ahora parecía un símbolo de todo lo que estaba mal en esta situación, y respondí con una honestidad que me sorprendió a mí misma. No. Salí del hospital hace 4 horas con una orden médica de reposo absoluto. Vine porque me dijeron que si no lo hacía, podía perder mi puesto en el proyecto. Me dijeron que el inversionista principal pedía que yo estuviera presente, que sin mí la reunión no podía seguir adelante. Así que vine, aunque cada paso me costara, porque creí que no tenía opción. Adrián cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando información que confirmaba sospechas que ya tenía. Cuando los abrió, su expresión había cambiado completamente. Ya no era el inversionista educado haciendo preguntas técnicas, era alguien que acababa de ver algo fundamentalmente incorrecto y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Se puso de pie lentamente.
recogió sus documentos y habló con una voz que no admitía discusión. Esta reunión se suspende. Necesito hablar con la dirección de esta empresa sobre procedimientos y ética laboral antes de continuar con cualquier decisión de inversión. Germán, te sugiero que revises muy cuidadosamente cómo manejas a tu equipo, porque lo que acabo de presenciar no es liderazgo, es explotación. Se giró hacia mí antes de salir y añadió, en un tono completamente diferente, casi paternal: Valeria, ve a casa, descansa. Cuando estés lista, me gustaría hablar contigo directamente sobre este proyecto y sobre cómo podemos asegurarnos de que tu trabajo sea reconocido apropiadamente. Y con eso salió de la sala, dejando atrás un silencio que ya no era solo incómodo, era devastador para Germán y liberador para mí. Lo que siguió en las horas y días posteriores fue como ver caer fichas de dominó. Adrián no solo habló con la dirección, exigió una investigación formal sobre las prácticas de gestión de Germán y sobre cómo se habían manejado las versiones del informe. Pedí a Javier, el ingeniero de sistemas, que revisara los registros del servidor. Necesitaba saber si mi instinto era correcto, si alguien había modificado el documento después de que yo lo enviara la noche anterior. Javier trabajó durante horas, rastreando accesos, versiones, marcas de tiempo, y finalmente encontró lo que yo temía, y esperaba a la vez. A las 23:47 de la noche anterior, hubo un acceso al archivo desde la estación de trabajo de Germán, una modificación, un cambio que alteró mi análisis sin mi conocimiento ni mi autorización. Javier imprimió los registros del servidor y me los entregó con expresión seria. El papel mostraba con claridad brutal: acceso, verificación, modificación, 23:47. Usuario G. Roldán. No era una interpretación, era un hecho técnico, un rastro digital imposible de negar. Esa noche, mientras yo estaba en urgencias con una pulsera de hospital en la muñeca, Germán estaba en su oficina borrando mi trabajo y reemplazándolo con su versión conveniente. La evidencia no mentía. Presenté los registros a Recursos Humanos junto con mi copia del informe original. Patricia Mendoza, la jefa de RRH, revisó todo con expresión cada vez más grave. No dijo mucho en ese momento, pero sus preguntas fueron precisas, técnicas, enfocadas en establecer una línea de tiempo clara. Sabía que esto ya no era solo una disputa entre empleados, era una violación de procedimientos que comprometía la integridad de la empresa frente a un inversionista importante. La investigación interna que siguió fue rápida y contundente. Sistemas exportó un historial completo que mostraba un patrón. Germán había accedido y modificado documentos estratégicos en múltiples ocasiones, siempre en horas inusuales, siempre sin autorización, siempre para suavizar riesgos o apropiarse de análisis ajenos. No era un incidente aislado, era una práctica sistemática. Cuando confrontaron a Germán con la evidencia, él intentó justificarse hablando de decisiones ejecutivas y optimización de presentaciones, pero sus explicaciones sonaban huecas frente a los datos duros del servidor. 3 semanas después de aquella reunión, Germán Roldán ya no trabajaba en la empresa. La terminación fue administrativa, basada en violación de protocolos y manipulación de documentos técnicos. No hubo escándalo público, no hubo drama, simplemente dejó de estar. Su oficina fue ocupada por otra persona y su nombre desapareció de los organigramas como si nunca hubiera estado ahí. Algunos de sus aliados en la empresa quedaron incómodos, otros se distanciaron rápidamente. Así funcionan las dinámicas corporativas. La lealtad dura hasta que el costo de mantenerla es demasiado alto. Adrián cumplió su palabra. Una vez que la investigación concluyó, me buscó para una reunión privada. Me propuso algo que nunca esperé: convertirme en la contacto principal para su cuenta, trabajar directamente con él en la implementación del proyecto y liderar un equipo nuevo enfocado en análisis de riesgo con procedimientos más rigurosos. No lo planteó como un favor ni como compensación, lo planteó como una decisión lógica basada en capacidad demostrada y en la confianza que se construye cuando alguien defiende su trabajo con evidencia, no con palabras vacías.
La dirección de la empresa respaldó la propuesta. Me ofrecieron formalmente la posición que Germán había ocupado, pero con un enfoque completamente diferente. No solo era un ascenso, era la oportunidad de construir algo distinto, de establecer una cultura donde la documentación y la transparencia no fueran vistas como burocracia innecesaria, sino como protección para todos. Acepté, no por venganza ni por ambición desmedida, sino porque vi la posibilidad real de cambiar la forma en que trabajábamos. Construir el nuevo equipo fue un proceso deliberado. Invité a Javier como jefe técnico de operaciones de respaldo y control de versiones, a Paula, que siempre fue meticulosa con la documentación, como coordinadora de proyectos, y a varios colegas que habían demostrado integridad cuando era más fácil quedarse callados. Implementamos procedimientos claros, checkpoints de versiones, confirmaciones por correo para cada cambio importante, copias blindadas para reuniones con clientes. No era burocracia, era arquitectura de confianza. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo resistencia de quienes estaban acostumbrados a la forma anterior de hacer las cosas, a las decisiones de último minuto sin rastro, a los ajustes para no alarmar, que en realidad solo protegían egos y ocultaban problemas. Pero poco a poco la cultura empezó a cambiar. La gente comenzó a ver que documentar no era desconfianza, era profesionalismo, que dejar rastro no era paranoia, era responsabilidad. La pulsera del hospital eventualmente salió de mi muñeca, pero la guardé. La coloqué en un sobre junto con una copia de la página 73 original y los registros del servidor marcados con la hora 23:47. No como trofeo, sino como recordatorio. Un recordatorio de que los límites físicos son reales y deben ser respetados. Un recordatorio de que la evidencia bien documentada puede ser más poderosa que cualquier manipulación. Un recordatorio de que desaparecer, ceder, aceptar la injusticia por cansancio es renunciar no solo a tu trabajo, sino a tu integridad. Hoy, cuando dirijo reuniones con mi equipo, siempre digo algo que aprendí de la forma más dura. No teman dejar huella en su trabajo. Documenten, respalden, confirmen. No es desconfianza, es protección. Y si alguien intenta borrar su huella, asegúrense de tener una copia que nadie más pueda tocar. Algunos sonríen, otros asienten con expresión de quien ha vivido algo similar. Y eso me recuerda que mi historia no es única, es solo una más entre miles de profesionales que han tenido que defender su trabajo contra quienes intentan apropiárselo. No me volví una líder perfecta, ni transformé mágicamente la empresa en un paraíso de justicia laboral, pero construí un espacio donde la gente puede trabajar sin miedo a que su esfuerzo desaparezca sin crédito, donde pueden enfermarse sin sentir que su carrera peligra, donde la transparencia es valorada en lugar de castigada. Y eso, en un mundo corporativo que a menudo premia la manipulación sobre la honestidad, es algo. La pregunta de Adrián en aquella sala de juntas, esa pregunta simple sobre si yo estaba de acuerdo con los cambios, esa observación sobre la pulsera del hospital, no solo expuso la manipulación de Germán, expuso todo un sistema que normalizaba la explotación disfrazándola de dedicación. El silencio que siguió a esa pregunta fue el silencio de la verdad que finalmente se dice en voz alta, de las prácticas tóxicas que finalmente son nombradas, de la justicia que tarda pero llega cuando la evidencia es irrefutable. Si tu historia se parece a la mía, si alguna vez te han obligado a elegir entre tu salud y tu trabajo, si has visto tu esfuerzo ser apropiado por alguien más, quiero que sepas algo. No estás solo. Y no es tu responsabilidad sacrificarte hasta el punto de quebrar solo para demostrar tu compromiso. Protege tu trabajo con documentación rigurosa, cuida tu salud con la misma seriedad con la que cuidas tu carrera, y busca aliados que puedan ver y validar lo que haces. La integridad no es un gesto heroico aislado, es una práctica diaria de pequeñas decisiones correctas que, sumadas, construyen una carrera sustentable. La pulsera del hospital sigue en ese sobre en mi cajón. A veces la miro y recuerdo la noche en urgencias, la llamada de Germán a las 6 de la mañana, el peso de la decisión de ir o no ir, la pregunta de Adrián, el silencio en la sala. Y me recuerda que las batallas por la integridad se ganan con evidencia, con documentación, con aliados y con la disposición a defender tu trabajo incluso cuando es más fácil desaparecer.
No siempre ganas, no siempre hay justicia, pero cuando hay evidencia clara y personas dispuestas a ver la verdad, las cosas pueden cambiar. Si esta historia resonó contigo, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que lo está viviendo ahora, me gustaría que la compartieras. Escuchar más relatos de injusticia laboral y de cómo otros han navegado estas situaciones me ha ayudado a entender que esto no es una batalla aislada, es una realidad que muchos enfrentamos en silencio. Y quizá, al compartir estas historias, podamos construir algo mejor, espacios de trabajo donde la honestidad sea valorada, donde la salud sea respetada y donde nadie tenga que elegir entre su bienestar y su carrera. Gracias por escuchar mi relato.